Saludos gateadores, gracias por acompañarnos otro programa más. Os invitamos a compartir este rato de formación y de información. ¡Vamos a gatear! Pues sed bienvenidos todos, oyentes del podcast y telespectadores en nuestro canal de YouTube. La verdad es que es una delicia poder comprobar cómo sois más y más los gateadores que os unís a nuestras plataformas y vemos cómo crecen todos nuestros seguidores. Porque esto del autismo es un trastorno, que ya lo sabéis, que como hemos contado muchas veces, hay más personas que lo tienen, aunque ellos no lo sepan, y precisamente por eso muchos de ellos no están diagnosticados. Y hablando de YouTube, muchas gracias a los que nos dejáis vuestros comentarios y vuestro interés. Y también gracias, como hacemos siempre en cada inicio de programa, a la Universidad Francisco de Vitoria, porque nos hacéis la vida mucho más fácil. Recibid un saludo de Pablo Barón en las cámaras, de Claudia García en las redes sociales, de Marta Rodríguez en la coordinación y os habla un servidor, Raúl Alonso. Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, saludos y bienvenida. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy Buenas bien. tardes. Oye, qué bonito. Otro jueves. Sí, qué bonito y qué emoción que nuestros seguidores nos escriban y nos dejen sus inquietudes y sus dudas, por cierto. Pues la verdad, últimamente, o sea, el último mes o los dos últimos meses tenemos muchos más seguidores y tenemos muchos más mensajes. En YouTube hay un montón de mensajes, nos están llegando mensajes por email. Mira, tengo yo aquí apuntado. Antonio desde Estados Unidos, es gente como que me llama muchísimo la atención, que nos hablaba de que tenía un hijo de 3 años con autismo, de que el podcast le estaba ayudando a, bueno, pues a integrar todo ese cambio de vida en su familia. Nos han escrito email, Miriam nos ha escrito email, Gabriel nos ha escrito email, Juan nos ha escrito email, Maribel nos ha escrito email. Todos nos cuentan un poquito, bueno, su circunstancia personal. No todos son padres, hay a veces que son profesionales, otras veces son familiares, otras veces son pues gente que les gusta escuchar, que bueno, que le gusta lo que decimos porque se lo pueden aplicar a su vida, aunque no tengan una persona con autismo cerca. Sí. Hay otras circunstancias que son adversas, que lo que nosotros decimos, bueno, pues también les encaja, ¿no? Entonces hay emails, la verdad, muy emotivos. Muy emotivos. Pues fíjate, sí, no sé qué te parecerá a ti, Marta, pero como esos comentarios nos llegan a través de del correo electrónico, de las redes sociales nuestras, o bien desde las plataformas en que colgamos nuestros programas, ya sea YouTube, ya sea Spotify, no sé qué te parece si podemos contar esos mensajes que nos llegan y así hacemos partícipes a vosotros, a los telespectadores y a los oyentes que nos oyen. Fenomenal. Les hacemos partícipes del programa, que sean un miembro más pues del así, equipo. Los destacamos los que más nos llamen la atención y los comentamos. Pues mira, te voy a decir la primera. En el programa 102, que publicamos el 29 de junio de 2023, que hablamos con Alison, que era la mamá de Lucas, sí, y hablamos de ella como es ser madre con un niño con TEA. Pues hay una persona que se llama, o así se hace llamar en los comentarios que nos han dejado en Spotify, Amy GMTN, supongo que sea Martínez, sí, decía: ¡qué maravilla de programa! Admirable la actitud de Alison y de Lucas. ¿Con qué edad ha empezado a hablar?, pregunta ella. Imagino que ha sido fruto del trabajo con logopedas y, por supuesto, de la familia. Es muy esperanzador. Ese es el mensaje que nos dejaba Amy, o Amy, no sé cómo se pronuncia en este caso. Pero el testimonio de Alison fue impresionante, una madre soltera, con un niño con autismo, lleva con nosotros años, y la verdad es que yo creo que esos testimonios sí que pueden ayudar a un montón de personas. Pues eso, este papá americano, que a mí me llama la atención cuando vienen de Australia o de Estados Unidos, que nos comentaba, bueno, pues que él está empezando en esta andadura, que su hijo está recién diagnosticado y que bueno, que le ayudaba el escuchar lo que hablaban otros padres y lo que hablan los profesionales a los que invitamos. Pues así que ya sabéis, queridos oyentes, y con el beneplácito de Marta, pues todos esos comentarios que nos lleguen a través de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas donde colgamos los programas, pues os sacaremos para que... Sí, vamos a hacer una cosa. Los que vengan por email no, porque entiendo que hay ahí una intimidad que no podemos vulnerar, pero los que vayan a Instagram y ellos los publiquen y sean públicos, los vamos a ir leyendo y los vamos compartiendo. Claro, para que así os animemos al resto de oyentes y telespectadores a que nos participar. Efectivamente. Sí. Bueno, pues queridos amigos, en la presentación del programa os decíamos que hay muchas personas que poseen el trastorno del autismo, pero que no están diagnosticadas, y por eso, Marta, hoy hemos raptado por fin a una persona que era muy especial, es muy importante, muy importante en Gatea, bueno, pues es el cimiento, bueno, tanto para Gatea como para las familias de Gatea, ¿no? Yo creo que el diagnóstico, tener un buen diagnóstico es tener un buen comienzo.
tener un mal diagnóstico es empezar a vivir un calvario. Yo te diré, y creo que lo he contado varias ocasiones, que tengo como 4 o 5 diagnósticos diferentes de mi hijo. Eso hace que aumente tu preocupación, tu ansiedad, que no sepas buscar el recurso porque realmente no sabes lo que tiene tu hijo, si tienes la sensación de que tiene algo que es muy grave. Hasta que, bueno, por fin en aquella época, ya hace bastantes años, pues fui a Deletrea y Raquel Ayuda, que ha sido invitada nuestra en varias ocasiones, lo diagnosticó, ¿no? Bueno, es una prioridad para Gatea el empezar a hacer las cosas bien. Si bien admitimos a niños que estén diagnosticados en otros centros, obviamente, sí que en muchos niños que están trabajando con nosotros el diagnóstico lo ha hecho Meli, que es la única profesional en Gatea que está acreditada para hacer diagnósticos, porque requiere una formación específica y nada barata y muchas horas de práctica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tuve la suerte de encontrarme en la vida con Meli, y entonces tenemos ese profesional que hace unos buenos diagnósticos donde no solo se dice, y eso es muy importante, las dificultades y la falta de capacidad que tiene nuestro hijo, sino que se dice, y se dice muy claramente, las capacidades que sí tiene, ¿no? Y después se da bueno, ella lo explicará mucho mejor que yo, que se da un criterio clínico, ¿no? Y con eso, pues tú arrancas y empiezas a buscar recursos. Pues Meli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dichosos los ojos que te ven, ¿eh? Es un placer recibirte en nuestros micrófonos. Mira, fíjate que nos hemos cruzado muchas veces por los pasillos de aquí de Gatea. Además compartimos comunidad autónoma y ya era hora de verte por aquí. Aquí estoy, encantada. Para que te escuchen los oyentes y que te vean los telespectadores. Muchas gracias. Bueno, pues nada, pues efectivamente, vamos a hablar de los diagnósticos. Una palabra que es, sí, diagnóstico, pero ¿qué es un diagnóstico? Todo el mundo creemos que sabemos lo que es un diagnóstico, pero ¿qué es un diagnóstico? Pues realmente un diagnóstico como tal es una nomenclatura, una etiqueta de algo, no solo de un trastorno, sino es una etiqueta, ¿vale? Para hacer un diagnóstico clínico, en este caso, de un trastorno del espectro del autismo, tenemos que basarnos en unos criterios, ¿vale? Para decir, pues tiene un trastorno del espectro del autismo, pues cumple estos criterios. Si no cumple estos criterios, no estamos hablando de ese trastorno o ese diagnóstico, ¿vale? Entonces, el diagnóstico en sí es un nombre que se le pone a un trastorno en este caso. ¿Qué criterios hay que cumplir o se tienen que cumplir para que sea un diagnóstico TEA? Para que sea un diagnóstico de trastorno del espectro del autismo, según el DSM-5, ya tenemos la edición revisada, tiene que cumplir, primero, que haya una dificultad cualitativa en comunicación e interacción social, que se manifiesta por dificultades en la reciprocidad socioemocional, dificultades en el uso de la comunicación verbal y no verbal, y dificultades en la interacción con otros. Este es el criterio A. Y el criterio B es dificultades o conducta repetitiva o estereotipada. Y hay varios criterios, y de ahí, del manual del DSM-5, hay 4 y hay que cumplir al menos 2 para que hablemos de un trastorno del espectro del autismo. Conducta repetitiva, rigidez mental, hiper o hiposensibilidad a determinadas texturas, uso repetitivo de objetos. De esos 4 hay que cumplir al menos 2 para poder hablar de un trastorno del espectro del autismo. Y otra cosa muy importante para poder hablar de un trastorno del espectro del autismo es que las dificultades tienen que aparecer en primera infancia, porque es verdad que ahora nos están llegando muchos adultos para diagnóstico, muchos adolescentes para diagnóstico, muchas mujeres para diagnóstico, y tenemos que tener muy claro que estas dificultades ya han aparecido en la infancia, y ahí viene el otro gran reto, el nuevo reto, el hacer un diagnóstico diferencial de chicos adolescentes, de hombres adultos, de mujeres adultas, que claro, es que tienen un bagaje de muchos diagnósticos erróneos, tampoco tenemos la información de primera infancia, porque ¿quién nos puede dar esta información? La familia, pues muchos ya son mayores. Entonces ahí tenemos un gran reto nosotros los profesionales para hacer un buen diagnóstico diferencial a esa edad, ¿vale? Entonces esos son los criterios diagnósticos. Y otra cosa importantísima que en el DSM-5 nos dice que tiene que tener para que sea un trastorno del espectro del autismo, tiene que incapacitar
para la vida cotidiana. No porque yo tenga unas pequeñas dificultades ya tengo un trastorno del espectro del autismo. No, eso son pequeñas dificultades. Si tú no necesitas apoyo, no estamos hablando de un trastorno del espectro del autismo. Y dentro del trastorno del espectro del autismo hay 3 grados o 3 niveles. Nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Vale, nivel 1 sería como el nivel más leve, entre comillas, por así decirlo, porque evidentemente hay dificultades, si no, no estaríamos hablando de un trastorno, pero sería el más leve, hasta el grado 3 o nivel 3, que serían los chicos o las personas con discapacidad intelectual, sin lenguaje o mínimamente verbales y demás. Entonces claro, el espectro es tan amplio que claro, es que no hay 2 personas con un diagnóstico de autismo que sean iguales, entonces por eso el diagnóstico es tan complejo. Y también a eso tenemos que añadirle que es que no tenemos ningún marcador biológico que nos diga, pues esto es autismo, sino el diagnóstico se hace con una visión clínica, tiene que ser acorde con unas pautas comportamentales, con una conducta, y nosotros los clínicos somos los que hacemos el diagnóstico diferencial por las conductas, no porque haya ningún marcador biológico. Entonces es muy complejo, para ello tenemos que tener mucha formación, mucho training. Mucha experiencia. Antes hablabas un poco del diagnóstico en mujeres y en adultos, eso me da pie para que otro programa podemos hablar más otra vez y volver a verte por aquí. Y otro día volver a verlo, sí. Claro. Además, ahora mismo están entrando en Gatea un montón de demanda de diagnóstico de adultos, de adolescentes, de mujeres. Sí, para otro programa, si no te importa, Meli, hablamos de las mujeres, del diagnóstico en mujeres y en adultos, pero vamos a lo que es el diagnóstico en general. Me has dicho que es muy complejo y que dentro hay 2 criterios, criterio A, criterio B. ¿Vale? Y dentro de ese criterio B te he querido entender que hay como 4 condicionantes, 4 circunstancias. Sí, exacto. Y se tiene que cumplir 2. Al menos 2. Si solo se cumple 1, no estaríamos en un trastorno. No estaríamos. Aunque es evidente que no tiene esa habilidad social y se cumple uno de los 4 del criterio B. No quiero complicar mucho. Que hay un lenguaje coloquial donde cuando una persona tiene ciertas dificultades o características de la personalidad, coloquialmente dices, mira, parece autista, ¿no? Pero es que para estar dentro del espectro del criterio diagnóstico hay que cumplir todo lo que Meli ha explicado. No es cualquier persona que sea peculiar, que sea menos sociable o que tenga alguna dificultad, como que sea rígido, como que muchos padres de personas con autismo lo somos y no estamos dentro del espectro, ¿no? Es muy complejo diagnosticarlo por todos estos criterios que yo soy incapaz de replicar de todo lo que ha explicado Meli, pero que hay que cumplir todo eso para estar dentro. Claro, porque si no, a lo mejor podemos hablar de características de personalidad, claro, o de otro tipo de trastorno del neurodesarrollo. Hay un trastorno que a mí me gusta mucho, que es el trastorno de la comunicación social, que evidentemente existen las dificultades a nivel de comunicación e interacción social, pero no está la parte de conducta repetitiva, rigidez o conducta estereotipada. Entonces también hay que valorar, es que uno de nuestros grandes hándicaps también es hacer ese diagnóstico diferencial de trastorno del espectro del autismo, trastorno de déficit de atención, trastorno del lenguaje, un retraso del desarrollo. Claro, hay que hacer todo ese diagnóstico diferencial, porque por eso hay que pasarle las pruebas, hay que hacer las entrevistas. Yo cuando hago los diagnósticos pido vídeos a las familias, hablo con los profesionales del colegio, de la guardería, les pido vídeos en contexto natural. Si puedo ir yo a verlos fuera del contexto clínico también los veo, porque claro, si los veo en contexto clínico los veo de una determinada forma, pero yo quiero tener información en todos los contextos, en el cole, en casa, en el parque. Entonces yo, para hacer el diagnóstico cuando son pequeñajos, pues pido todos esos vídeos. Incluso si me puedo acercar a casa, me acerco a casa, ¿vale? Porque es importante verlo en todas las áreas. Entonces claro, es muy diferente. Es muy diferente y difícil hacer el diagnóstico diferencial, porque los límites son muy líneas. Permitidme esta expresión, el primer diagnosticador, no sé si existe esta palabra, me lo acabo de inventar, tienen que ser los padres, porque ven que algo no funciona y por eso vienen a los centros especializados como Gatea. A veces somos nosotros que nos damos cuenta que, bueno, sobre todo si has tenido un hijo antes, que dices que hay algo que... Pero para que venga una familia aquí a Gatea o a cualquier centro pues lo ha podido especializado, decir el pediatra, abro paréntesis, muy pocas veces, por desgracia. Ha podido decírselo el profesor, que tardan mucho, normalmente es en primaria,
cuando empiezan a venir es en 6 añitos, que es en primero de primaria, donde el niño ya tiene que estar sentado atendiendo a un profesor y ven que aquella conducta distorsiona la clase. Bueno, hablo como hablo yo, lo que pienso, no, a lo mejor no se ajusta a la realidad, pero ahí hay una etapa entre los 18 meses y los 6 años donde no acaban de venir. Puede venir porque lo digan los padres, a veces sí, a veces no, porque a los padres nos cuesta mucho ver la realidad. Decir, y sobre todo cuando es tu primer hijo, es que no hay base de comparación. A veces cuando son mellizos o son gemelos, que los vas comparando y también nos cuesta. Porque es muy sutil, porque hay cosas que se les da muy bien y hay cosas que se les da mal, y a veces te autojustificas diciendo, no lo hace porque no quiere. Y de hecho a veces vienen con Meli, que ya está en un proceso de diagnóstico, donde dicen, no, es que es muy cabezón, y es una rigidez mental impresionante, ¿no? Pero sí que es verdad que los que nos llegan a nosotros a Gatea es porque nos han tenido que buscar, somos un centro específico de autismo, no es como que van a un centro de diagnóstico general, sino si ya vienen a Gatea es porque tienen una sospecha de TEA o de ellos, o de algún profesional, o de alguien cercano. Es verdad que cada vez se conoce mucho más el trastorno del espectro del autismo, hay mucha más comunicación, hay mucha más información que antes no se tenía, entonces incluso las familias ya son ellos los que detectan, incluso también hay aplicaciones que yo como madre, pues no histérica, pero también pues es capaz de hacer esto a los 6 meses, pues a los 12 meses ya señala, entonces que ya tenemos muchas más herramientas que sí que nos pueden ayudar a detectar como padres de que algo pasa, algo pasa, y los padres lo dicen, son los primeros que se dan cuenta. Es verdad que cuando normalmente los padres pues son dos, que unas veces uno lo ve, otro no lo ve, o al revés, uno lo ve y otro no lo ve, entonces es complicado, pero sí que es verdad que cada vez hay más información, más formación, y cada vez llaman antes y se diagnostica antes, por suerte, ¿vale? Entonces que esto antes no ocurría, incluso ahora hay familias o madres que nos llaman cuando los niños tienen 6 meses, 8 meses, porque ven sintomatología, decimos, es que con tan pequeñitos no podemos hacer un diagnóstico certero, si vosotros veis que hay dificultades en esto y esto, pues sí que podéis empezar a ir a un centro de atención temprana para trabajarlo, pero no podemos decir ni que tiene autismo ni que no lo tiene. Entonces, pero sí que es verdad que con toda la información, incluso algunas veces sobreinformación, ¿vale? Pero yo creo que en este caso es positivo, porque cuanta más información tengamos, mejor podemos detectar, y cuanto antes detectemos y hagamos un diagnóstico diferencial de forma adecuada, antes podemos empezar a trabajar, porque como ya hemos hablado, como se ha hablado en el podcast, el trabajo con el espectro del autismo es diferente a otro trabajo con otro tipo de trastornos, entonces cuanto antes empecemos a trabajar, la evolución va a ser mucho mejor, sin lugar a duda. Entonces, por esa parte, que haya esa información sobre información, aunque a las madres nos llamen histéricas, porque muchas madres dicen, es que me dicen que soy una histérica, digo, pues mejor que seas una histérica y realmente se pueda empezar a hacer algo, o no, o simplemente pues es que pues va un poquito más retrasado en esto, pero ya está, pero te has preocupado, te has ocupado y ya lo estás llevando a cabo. Antes has dicho que es muy complejo el diagnóstico, porque recibes un montón de información, tanto de los padres, de los colegios, con vídeos, te acercas a casa. ¿Cuánto tardas en hacer un diagnóstico? No quiero hablar de eso, porque son horas y horas y horas y horas y horas. Iba a hacer una broma. Claro, digo, porque a lo mejor los padres, oye, pero mi niño tiene algún autismo. Como madre te diré que los diagnósticos son muy caros, como profesional de Gatea y la que llevo todo el tema de finanzas, te digo que son muy baratos. La cantidad de horas de visualización de vídeos que hace Meli, de pasar las pruebas el día que viene el niño, adolescente o adulto, corregir las pruebas, interpretar las pruebas, hacer llamadas a colegios, centros laborales, padres, familiares, ir a visitar colegios o centros infantiles y después llegar a una conclusión y después redactar un informe que sea entendible por un montón de personas que lo van a leer. Yo no sé si lo tienes calculado, no lo calcula, bueno, a lo mejor lo tiene, pero no lo va a decir, porque si lo calcula me matas. La voy a matar, sí, pero son muchísimas horas. Lo cierto es que los informes son espectaculares. Solo la redacción del informe, con toda la información que sea entendible tanto por un neurólogo como por una madre, no es nada fácil. Después hace gráficos donde nos explica a los padres los resultados de las pruebas que ha pasado, para que sean datos objetivos y entendibles, ¿no? Entonces elaborar eso lleva un montón de tiempo.
Sí, a mí me gusta que sean bastante visuales porque evidentemente todos, aunque comprendamos el lenguaje y demás, son términos que los padres a lo mejor nunca han escuchado. Yo le estoy explicando teoría de la mente y dirán, ¿qué es eso? O estoy explicando pues a nivel cognitivo o a nivel de velocidad de procesamiento, dirán, ¿pero qué es eso de velocidad de procesamiento? Entonces a mí sí que me gusta explicarlo, me gusta hacer gráficos para que ellos vean edades equivalentes y demás. No por nada, sino también porque luego habrá que hacer una evaluación más adelante y ver la evolución, que evidentemente eso no es lo más importante, porque la evolución tiene que ser sobre sí mismo, no sobre nadie neurotípico ni demás, pero sí que para mí es importante que los padres lo comprendan. Yo a lo largo de mi carrera profesional ahora me doy cuenta de todos los fallos que he cometido dando diagnósticos, empezando por el diagnóstico y ya... ¿Ah, sí? ¿Has tenido fallos? Muchísimos, sí, no muchísimos. Hombre, el aprendizaje, nadie aprende haciéndolo bien. Se va aprendiendo. Bueno, yo meto la gamba todos los días cuando hacemos el programa de radio. Hombre, yo creo, no lo sé, Meli lo dirá, pero yo creo que lo más difícil, siendo imposible para los demás hacer el trabajo de Meli de diagnóstico, es el momento de la entrega del diagnóstico. El informe ya está hecho, se llama a los padres y se tiene una reunión con los padres donde se les explica, pues no solo decir, no es tan sencillo como decir si lo tiene o no lo tiene, que es lo que los padres queremos. Dime si lo tiene o no lo tiene para no sé para qué. Ella tiene que hacer una explicación de todo para que veamos el perfil que tienen nuestros hijos, lo que decía antes, lo bueno y las dificultades que tiene. Entonces, esa reunión yo no he estado nunca, bueno, he estado en la mía, en las que hace Meli no, pero los padres salen contentos y no es muy normal que un padre salga contento después de que le hayan dicho, y eso es porque lo ha entendido. O sea, tú sales contento cuando dices, vale, me voy con un problemón a casa, pero he entendido cómo es mi hijo, sé muchas más cosas que antes de venir aquí y me ha planteado una ruta. O sea, porque es como, no, dime qué ruta es la más adecuada, ya me buscaré yo el recurso, pero dime cómo es mi hijo, qué necesidades tiene y que el camino a seguir es este, ¿no? Esa reunión, bueno, que nos lo cuente mejor Meli, esa reunión tiene que ser muy complicada. ¿No te piden que simplifiques? Sí, quieren Oye, que le diga venga, ya, que venga ya, dímelo claro, ya. Dime qué es lo que hay que hacer. Claro, dime si lo tiene o no lo tiene. Dime si lo tiene o no. Realmente. Entonces yo le digo, para llegar Es que no es tan sencillo como decir sí o no. Claro, Entiendo. y digo, y para llegar y para que me entendáis la conclusión, necesito explicaros todo esto. Y además, sí que yo ya aprovecho cuando el diagnóstico va a ser que sí que tiene un trastorno del espectro del autismo. Yo ya cuando explico las cosas, yo ya doy pautas. No voy a dejar las pautas para el final porque sé que no me van a escuchar después de haber escuchado la palabra autismo o haber leído la palabra autismo. Entonces yo, pues por ejemplo, pues tiene dificultades en, yo qué sé, en compartir con los demás lo que le llama la atención. Pues, ¿cómo podemos hacer? Pues ya le explico un poquito qué podemos hacer, ¿vale? Pero no se lo dejo para el final porque sé que al final no me van a escuchar. Y es lo que decía, que yo al principio de mi carrera yo he cometido muchos errores diciendo al principio el diagnóstico y luego ya las pautas dices, Meli, pero es que no me escuchan, es que no me van a escuchar, si es que no, tengo que hacer pasito a pasito. Y claro, y tenemos que ser, los profesionales que nos dedicamos al diagnóstico, tenemos que ser personas súper empáticas, tenemos que ser capaces de ponernos en el lugar. Evidentemente no vamos a sentir lo que ellos sienten, el dolor que ellos han sentido, porque yo lo imagino, digo, es que yo aunque intente empatizar, porque yo me considero una persona empática, no voy a llegar nunca a comprender el dolor tan grande que ha tenido que ser para ellos recibir un diagnóstico, porque a nadie nos gusta que a nuestros hijos, a nuestros familiares les pase algo, les suceda algo. Entonces, para mí es muy duro dar el diagnóstico, muy, muy duro, y cada vez que tengo una entrega de diagnóstico, y mira que llevo años dedicándome a esto, me pongo súper nerviosa, pero nerviosa de, joder, es que les voy a dar una malísima noticia. Nerviosa. O sea, el día que hay entrega, nos lo decimos entre el resto de las compañeras, oye, hay entrega. Claro, porque ella se pone muy nerviosa y cuando sale, como que quiere estar sola. ¿Sabes? Ella se aísla, quiere estar sola, o sea, necesita un sitio o un estado mental donde ella despresurice porque sale como sobrecargada, se la nota como sobrecargada de emoción, de que lo ha pasado muy mal. Cada vez se diagnostican más casos de autismo, sí. Como has dicho antes, que cada vez hay más información, más redes sociales. Y yo creo que nacen más personas con autismo también. Porque antes muchas veces se diagnostica más y mejor, pero posiblemente también estén naciendo más personas con autismo. Sí, ahí la prevalencia está aumentando. En Estados Unidos se está hablando de una prevalencia de 1 cada 44. Joder. Es muchísimo.
es muchísimo. Aquí en Europa se habla de 1 de cada 100. Aún así también sigue siendo mucho. Y nosotras, pues hace muchos años, 20 años, cuando empezamos esto, se decía de 1 cada 166, sí. Y antes incluso se consideraba como una enfermedad rara. Y ahora no, ahora la prevalencia es súper alta, súper alta. Y desgraciadamente que hay muchos casos que no se conocen, que no están diagnosticados y nos les cruzamos por la calle como pasan las dos cosas. Hay, solo es mi percepción, hay un sobrediagnóstico. ¿Sabes? Hay personas que tienen características compatibles sin estar dentro y están diagnosticadas, y después hay gente que lo tiene y o se tarda muchísimo en diagnosticar o están todavía hoy sin diagnosticar, ¿no? Pero lo que creo que sí es cierto es que además a nivel internacional, da igual África que Asia que América, que Europa, nacen más personas con autismo. Meli, ¿cómo te enfrentas cuando te pones a diagnosticar un caso, un posible caso, vaya? Como hemos dicho que todos los casos, todas las personas con autismo son distintos, supongo que tienes que decir mente en blanco, no quiero saber nada de lo que he tenido antes, claro, ni lo que puede venir incluso después. Si ya vienen con diagnóstico, con informes previos, yo sí que les pido que hasta que no vea la persona, el niño, el adolescente, yo no voy a leer esos informes. Yo no quiero tener información que me haga ya tener algún sesgo, no, yo necesito ir sobre blanco. Vale, yo veo a la persona y una vez que ya la he visto, le he pasado pruebas, he evaluado, ahí ya sí ya me pueden dar los informes, los vídeos, la entrevista con los padres, pero sí que yo necesito ver a la persona sin nada de información previa, porque quieras que no, eso te va a influenciar. Entonces yo me meto ahí y ya, pues dependiendo de un poquito del perfil de la persona a la que tengo que diagnosticar, pues ya paso unas pruebas, paso otras, les cito para otro día, depende un poquito de todo. ¿Pides criterio a otros profesionales como tú? Digo, mira, tengo este caso. En casos muy complejos, sí, claro. Entiendo. Claro. Y otros profesionales como tú te pedirán consejo y opinión tuya. Sí, por suerte yo he trabajado en la Universidad de Salamanca, en Miran, en Valencia, entonces siempre tengo ahí personas que con las que puedo confiar, incluso Raquel de Deletrea también, entonces ahí Miguel de Agenda, que también ha venido, colaboramos con todo, un montón de entonces centros, cuando hay casos complejos, que cada vez, yo no sé, seré yo, cada vez que pasan más los años, más me dedico a esto, más dudas tengo de todo. Entonces, no sé, entonces cada vez los casos son más complejos, es verdad que cada vez los casos son más complejos, entonces, claro, evidentemente, si tienes el apoyo, puedes respaldarte en alguien profesional como las personas que os he dicho, pues mucho mejor, porque es algo muy complejo para una persona sola. Permíteme esta expresión, como por la experiencia que tú tienes, pero tienes ese, entre comillas, me veis que entre comillas, ese superpoder de cuando ves a alguien que no conoces de nada en una reunión tomando un café en un bar, superpoder barra de formación profesional. Yo creo que nos pasa a todos. Y entonces Meli es la persona que dice, es un posible. Pero vosotros, ¿qué os pensáis? ¿Que es tan sencillo como verles jugar o verles comportarse en la mesa? Porque nosotras, yo qué sé, pues todas las terapeutas de Gatea, yo y tal, entonces tenemos a Meli poniéndonos las pilas de... Pues si fuera tan sencillo, oye, que no se puede diagnosticar a la gente así con el ¿no? Entonces Meli siempre nos reestructura de, oye, que diagnosticar es algo muy serio, que hay que pasar muchas pruebas. Por eso entre comillas, que hay, el superpoder ese. Ella no ejerce ese superpoder, nosotras no lo tenemos y lo ejercemos. Lo que sí es cierto es que vas por la calle y dices, y sabes, más que diagnósticos que Meli nos riñe cuando dice, es que creo que tiene que este niño, que el hermano, que el no sé qué, entonces ahí dicen que no, esas cosas nos hacen así, tenemos que ser más tal, no más profesionales, y lo cierto es que sí que vemos las señales de alerta, los padres, mira, nosotros cuando vienen papás a Gatea y dice, pues en el cole de mi hijo hay un niño que tiene autismo, y yo hago de Meli y digo, bueno, no podemos decir que tenga autismo, pero sí es cierto como que ya los padres hemos visto cuáles son las señales de alerta y las observamos cuando vamos por la calle o con un familiar y dices, pues mira, es que este niño no señala, mira, pasa un helicóptero y este niño no lo mira, este niño está jugando con algo pero no comparte lo que está viendo con los demás, porque ya estamos en ese estado de alerta de detectar las banderas rojas de las que se hablan para los niños. Sí. Yo me acuerdo, yo creo que lo comenté en el primer programa, que por cierto ya llevo un año aquí haciendo el programa de podcast, que fue ahora por noviembre, pero yo creo que lo comenté en el primer programa que estuve aquí en el podcast de Gatea,
Yo cuando era niño, hace 40 Bueno, años. sí, 40 y bastantes 30, años. 30 y tantos niño tú años. ya. Sí, ya igual más. Cuando veíamos a un niño más retraído, más tímido, mira, este es un autista. Sí. En plan un poco despectivo. Sí. Yo creo que esa Se usó como insulto. Sí, es que esa lo hemos perspectiva ha usado cambiado. todos, porque Sí, los padres ha cambiado. Sí, ha cambiado. Los padres nos ofendemos, y yo me he ofendido cuando se ha utilizado, y en la tele sale constantemente de, no, sí, es que es autista, en tono despectivo, como insulto. Yo lo he usado. Entonces tú dices, bueno, sí, yo ahora me ofendo porque tengo un hijo que lo tiene, pero es cierto que se usó como insulto porque es que la palabra es anterior al diagnóstico, existía. Claro. Entonces, bueno, pues los que vieron a unos chicos, a un grupo de chicos, pues Kanner o Asperger, que vieron a chicos retraídos, pues los empezaron a denominar así, ¿no? Y ahora yo creo que cada vez más, y de hecho hay un movimiento, no sé si es una asociación o un movimiento civil, que están intentando que cambie la definición de autista en el diccionario, porque la consideramos despectiva, sí, peyorativa. Despectiva, sí. Bueno, Meli, yo no sé si tienes algo que aportarnos más de los diagnósticos. Pues infinito. Pero bueno, tampoco queremos cansar mucho a la audiencia, a los espectadores. Es un mundo muy, muy complicado. Lo que yo sí que no quiero cerrar este podcast sin decir es que hay mucho perro flauta haciendo diagnósticos, que el diagnóstico es algo muy serio, que los padres no nos conformemos con que vean a nuestros hijos 10 minutos y digan, tiene autismo. Me da igual qué tipo de profesional sea. Porque un mal diagnóstico puede tener graves consecuencias. Sí, pero no solo para la persona que lo tiene o no, sino para su familia, ¿no? Entonces yo sí que, pues voy a decir lo que pienso, y es que hay que ir a profesionales con la especialidad, hay que pasar las pruebas que hay que pasar para descartar autismo, y que no hay un superpoder para diagnosticar autismo. Hay profesionales que han estudiado mucho, que tienen mucha experiencia, que colaboran entre ellos para tener un buen diagnóstico. Meli, pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer tenerte en los micrófonos. Te emplazamos para otro programa para que hablemos del diagnóstico en mujeres y en adultos. ¿Te parece bien? Vale. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, Meli. Hasta pronto, hasta luego. Bueno, Marta, que... ¿Te ha gustado? Sí, es que hay que explotar más a Meli. Pasa que Meli... No, es que Meli... Si el problema, Raúl, es que Meli está sobreexplotada. Que Meli hace diagnósticos, Meli hace terapias, porque claro, podría hacer solo diagnósticos, pero no se conforma y quiere estar con los pies en el suelo, hace intervención con niños de 3 años, hace intervención con adolescentes, hace intervención con adultos, coordina a un equipo de terapeutas y me aguanta a mí. Y entonces después tiene que sacar tiempo para el podcast, y eso es mucho pedir. Pero para estamos nosotros. Otro día la convenceremos. Sí. Dentro de poquito, porque yo creo que es un tema que os interesa a todos vosotros. Y esa laguna, efectivamente, entre los adultos, los adolescentes y las mujeres, que parece que solo se diagnostican a los niños. Y como habéis dicho anteriormente, cada vez hay más casos de personas ya, digamos, más maduras, mayores. Sí, vamos a hablar de ello otro día. Bueno, Marta Rodríguez, gerente fundadora de Gatea, que ya sabes que me encanta hacer radio de gatadores contigo. Ya no puedo vivir un jueves sin ti. Claro que no. Claro es que no. Los jueves con el podcast de Gatea, la verdad es que es un ratito que para mí no es de trabajo, que es de ocio, que me lo paso muy bien, que está teniendo una repercusión de la que no soy consciente, por eso no sale así, si no me pondría más nerviosa. Y las estadísticas de audiencia cada vez van en aumento, así que... Pero bueno, con la ilusión de saber que sería suficiente con ayudar a una persona. O sea, esto merecería la pena solo con que una persona que estuviera en esta circunstancia o no, lo que nosotros decimos, le ayudara, o a un profesional, o a una persona que se quiera dedicar, que es cierto que nuestro máster... Tenemos este año, como de toda la promoción, como 5 alumnos que nos han conocido a través del podcast y les ha picado el gusanillo de no puedo trabajar con autismo sin formarme y sin tener la especialidad. Entonces, bueno, solo por eso merece la pena este ratito. Sí, por eso, como decíamos antes al principio, todas esas personas que nos mandáis esos comentarios a través de las plataformas y de los correos, pues es un orgullo para nosotros, un placer y una satisfacción. Y una responsabilidad. Sí, además, de verdad, es un reto enorme, porque no podemos fallaros. No podemos la verdad que no, es una responsabilidad. Marta, si quieres repetir cómo se pueden poner en contacto, pero ya creo que lo tienen muy claro cómo se pone en contacto con nosotros, pero nunca está de más. Nuestra web es gatea.org y ahí, bueno, pues viene el teléfono, el email y después a través de redes sociales que las manejan mejor que yo, que me tienen que decir, ¿tienes un mensaje? ¿Tienes que contestar? Pues YouTube, Instagram, después Spotify, Apple Podcast y toda esa retaíla de plataformas de podcast, pues ahí estamos. Y además las redes sociales, como las maneja muy bien Claudia, que le hemos saludado junto con nuestro amigo Pablo,
porque Pues también sí, forman parte del equipo sí, del podcast de Gatea, así que por eso nos hemos animado a nombrarles. Y lo vamos a hacer todos los programas al inicio para que les conozcáis. No les vais a poner cara, pero... Pues sí, pero ya veremos lo que veremos. les digamos. Sí, además, ojalá sí les pongamos. Que Marta, muchísimas gracias, hasta la próxima. Un beso Gracias, muy Raúl, grande. hasta el siguiente jueves. Queridos oyentes gateadores, espero que os hayamos informado, entretenido y os haya sido muy útil este programa. Ya sabéis, disculpad mis errores y mi ignorancia. Oyentes gateadores, un saludo enorme. Os animamos a seguir gateando porque para caminar primero se tiene que gatear.